Hola, ¿cómo les va? Hacía mucho que no nos veíamos y bueno, estaba buscando algún tema interesante como para que podamos compartir, para que podamos hablar y no tanto como los anteriores donde eran más una especie de tutorial o tratando de resolver algún problema particular de un lenguaje en particular. Si bien quiero seguir trayendo ese tipo de videos, también me interesa empezar a traer un poco más de este estilo o de lo que vamos a ver hoy, que seguramente ya lo vieron en el título, que está más ligado a la forma en cómo nosotros hacemos software, a la forma en cómo podemos mejorar o cambiar la forma de pensar en la que estamos haciendo nuestro software. Y en este caso, bueno, lo que quería contarles o lo que les quería mostrar un poco era el concepto de unit testing. Si bien hay un par de videos en el canal sobre unit testing, no necesariamente se ahonda mucho en conceptos de unit testing. ¿Por qué? Porque normalmente, y esto justamente lo he visto mucho y muy seguido y cada vez lo veo más, es que cuando nosotros hablamos de unit testing o hablamos de incluso de cualquier tipo de herramienta que estemos tratando de utilizar, tratando de aplicar, justamente vamos a eso, vamos a la herramienta, vamos a querer utilizar aquello que se está utilizando en otras partes. O sea, consideramos en definitiva que la herramienta es lo que nos da la ventaja o lo que nos da el concepto que viene por detrás. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a hacer unit testing, por ejemplo, con JavaScript, por ejemplo, seguramente se nos viene a la mente usemos Karma o usemos algún, no sé, JUnit o algún tipo de componente que podemos encontrar en la web, que podemos ver que se usa mucho en el mercado, pero que no necesariamente nos va a dar el concepto de lo que necesitamos, o sea, que en realidad es hacer unit testing o poder testear lo que estamos haciendo. Pasa lo mismo con otro tipo de herramientas, no necesariamente para poder hacer testing. Digo, si decimos queremos desarrollar una página web, un sitio web, que sea una single web app o single page, seguramente lo primero que alguien va a decir es usemos Angular, usemos React o no sé, cualquiera de los que esté de moda en el momento, y muchas veces nos olvidamos realmente de qué es lo que necesitamos hacer o lo que necesitamos en realidad aprender. Entonces, en este caso, lo que quería mostrarles es cómo tal vez podemos llegar a pensar en unit testing, y obviamente lo voy a hacer con una simple función en JavaScript eh, que va a ser, como pueden ver, muy pero muy simple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función como esta y decimos, bueno, queremos testearla, queremos ver si funciona? Justamente, de hecho, este ejercicio lo hicimos recientemente con un grupo de amigos, tratando justamente de testear o de aplicar algo que no tenía que tener ninguna relación con ningún framework de testing. Entonces, decíamos, tenemos la función sumar y qué es lo que queremos hacer con esto, cómo empezaríamos a testear esta función sumar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que podríamos llegar a hacer es decir que si sumamos 10 más 20, ¿sí? Esto debería ser igual a, por ejemplo, 30, ¿sí? Esto sería aproximadamente lo que nosotros deberíamos tener como resultado. Vamos a ver si es así. ¿Sí? Entonces, claramente ese es el resultado. Y esto podríamos decir que es efectivamente una prueba, que es algo que estamos justamente testeando, ¿no? Entonces podríamos empezar a aplicar otro tipo de test para ver si nuestra función sumar funciona perfectamente o funciona como nosotros quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir si sumamos menos 10 más 20 positivos, ¿sí? Esto debería ser igual a 10 y obviamente es igual a 10 y obtenemos ese resultado como lo podríamos esperar. Entonces, con esto ya podemos decir, bueno, sí, perfecto, esto funciona y nuestra función está correcta o es correcta en algún punto. El tema es que normalmente nos solemos quedar solamente con esto, y esto normalmente se llaman tests positivos,
o es como lo podríamos llamar, que son aquellos test que nosotros naturalmente vamos a hacer para probar los caminos buenos, los caminos válidos de nuestras funciones, de lo que nosotros estamos creando. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros hicimos una función sumar, lo que esperamos es que se comporte como una función sumar y que nos devuelva un resultado particular, ¿sí? Pero la realidad es de que cuando nosotros estamos realizando unit tests, o sea, o el objetivo de generar un test que pruebe nuestro código, no es solamente asegurarnos de que funcione como nosotros esperábamos, sino que también tenga la capacidad de funcionar de formas, o por lo menos de que nos dé la garantía de que nuestra función, nuestra funcionalidad que estamos creando, también pueda funcionar en casos en los cuales probablemente no estábamos pensando que iba a funcionar, o que tenga la capacidad de manejar casos que no son los comunes o no son los esperados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, decimos sumar y le decimos que sume A y 10? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en realidad el resultado que terminamos obteniendo no es necesariamente el que tal vez podríamos llegar a esperar. Y más todavía cuando estamos hablando de JavaScript, ¿no? Que JavaScript tiene sus particularidades, ¿sí? Tiene sus particularidades y se va a comportar de formas distintas dependiendo qué es lo que nosotros estemos tratando de hacer. Entonces, en este caso tenemos claramente dos casos similares, ¿no? Para cada una de las variables que le estamos pasando, pero que claramente no estamos obteniendo el resultado que nosotros estábamos esperando. Entonces, la idea de empezar a hacer estos tests en nuestro código, que no es solamente ver el camino feliz que podríamos llegar a tener, o sea, aquello que esperamos solamente que pase, es que nos ayude a empezar a decir, bueno, ¿qué deberíamos estar haciendo entonces dentro de nuestra función para que los casos que no estamos esperando o que no deberían suceder, justamente no sucedan? Entonces, por ejemplo, podríamos decidir, ¿sí? O empezamos ya a incrementar un poco nuestra función y podríamos empezar a decidir qué vamos a hacer con esas variables. Por ejemplo, supongamos que dijésemos que A, ¿sí? Si es un string, entonces simplemente vamos a, por ejemplo, retornar nulo. ¿Sí? Esto podría ser una opción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no estamos pudiendo continuar con la evaluación de nuestra función. No podemos continuar, no podemos seguir adelante. Entonces empezamos a decir, bueno, si acá viene algo que no es un número, por ejemplo, entonces vamos a retornar nulo. Por supuesto, vamos a discutir si esto tiene sentido o no tiene sentido. En lo personal no deberíamos retornar un nulo, pero sería una posibilidad, ¿verdad? Podríamos elegir que nuestra función haga lo mismo o que haga esto justamente para los casos que no son válidos, ¿sí? O podríamos, bueno, obviamente hacer algún otro tipo de cosas. Lo importante es de que bajo estos dos conceptos o estos dos tests que hemos creado, o digamos que serían tests inesperados o casos inesperados, tenemos que agregar o nos ayudan a agregar código como el que hemos agregado acá para asegurarnos que nuestra función sigue comportándose como nosotros esperábamos. O sea, entonces un poco el concepto de los tests unitarios que nosotros estamos creando no es solamente, como le decías al principio, no es solamente crear o tratar de probar la funcionalidad por el camino esperable, sino que también es forzarnos a nosotros a pensar qué pasaría si nosotros nos encontramos con alguna funcionalidad que no era la que nosotros estábamos esperando. Normalmente, si nosotros vamos a la documentación o a los conceptos detrás de los tests, vamos a ver que normalmente este tipo de tests se van a encuadrar dentro del concepto de test negativos. Entonces, de nuevo, como para resumir un poco, lo que les decía al principio es, no hace falta, o digamos, el concepto cuando nosotros vamos a encarar alguna práctica de ingeniería sobre nuestro software, lo que tenemos que hacer es no encasillarnos necesariamente en la herramienta que nosotros estamos utilizando o la herramienta que usa el mundo
porque incluso usando la mejor herramienta que podríamos llegar a estar encontrando en la web, en la comunidad de desarrollo, podría no darnos necesariamente las mejores prácticas, o que nosotros como desarrolladores, al no conocer esas prácticas, podríamos no estar aplicándolas de forma correcta. Entonces, en este caso, nuevamente podríamos agregar muchísimo más, pero si empezamos a pensarlo no solamente de la forma positiva, sino que también empezamos a pensar qué pasaría si enviamos información que nuestra función no está esperando, nos va a ayudar a pensar, a cambiar nuestro código en una forma que sea mucho más segura, que sea mucho más funcional a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que le quería traer hoy. Simplemente esto. Recuerden, piensen que cuando vayamos a trabajar con test, no es solamente trabajar con lo que consideramos que es el camino ideal. Piensen que también necesitamos empezar a probar cosas que no estábamos esperando y empezar a modificar el código en base a lo que vamos encontrando, ¿sí? Bueno, espero que les sirva y nos vemos en la próxima, ¿sí? ¡Chao!